Muy buenas amigos, ¿qué tal estamos? Un día más en el Santiago Bernabéu, lunes 30 de agosto. Ya vamos llegando al final de este caluroso mes de verano y aquí estamos apareciendo por el fondo norte, enfrente de la Torre C. Vamos a ver todos los cambios, quédate conmigo hasta el final del vídeo porque ya sabes que accederemos al interior. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones, botoncito rojo por aquí. Y si quieres apoyar un poquito más al canal y quieres participar en ese sorteo de la camiseta del Real Madrid que vamos a hacer al cierre del mercado de fichajes, te animo a que te hagas miembro premium del canal, botoncito aquí abajo de unirte, y estarás apoyándome a seguir mejorando el contenido. Y por cierto, quiero dar la bienvenida a dos nuevos miembros premium, he tenido que aumentar el ritmo, sus nombres son Honolulu y Esther. Muchas gracias chicos por el apoyo que me dais y mucha suerte en el sorteo de la camiseta. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy. Arrancar chicos ya en la Torre C, apenas quedan restos de la estructura, fijaos ya lo bajito que están, el montón de escombros que tenemos en esta zona. Nos vamos a asomar por aquí con mucho cuidado para echar un vistazo y vamos a empezar el recorrido habitual por el fondo norte, calle Rafael Salgado. Hoy la vuelta va a ser un poquito más rápida, ya sabéis que tendremos directo en el interior. Si te lo has perdido, échale un vistazo, está en la descripción de este vídeo. Siguen avanzando los trabajos en los aledaños del estadio para tratar de tener todo lo más listo posible para el próximo día 12. Por cierto, una cosa en la que no nos hemos fijado, no hemos reparado estos días, han instalado ya ahí los paneles luminosos en las puertas de acceso al estadio. Ahí los podéis ver, tapados por esa línea de andamios, por ahí los tenemos. Una muestra más de que el día 12 al final, no el 11, el domingo 12 a las 9 de la noche, volveremos a nuestra casa después de más de un año fuera de ella a jugar ese partido contra el Celta de Vigo. Y por cierto, estamos líderes de la liga, nos vamos al parón de selecciones líderes. Plano general de la estructura de la cubierta del fondo norte. Ahí tenemos la Torre D todavía con los soportes en el tramo superior. Aquí tenemos la pieza que falta por colocar. Ahí arriba hacemos zoom. Ahí tienen que colocarlo en ese antiguo cilindro de hormigón. Por ahí accederán los espectadores. Venga, vamos a comenzar a bajar ya por la calle de Padre Damián. Vamos a ver cómo van los trabajos en el desguazado, en el desmontaje de la antigua cercha de la cubierta de Padre Damián. Comenzamos ya el descenso por Padre Damián, dirección Plaza Los Sagrados Corazones. Trabajos en la retirada de los andamios aquí en la zona frontal al Torreón D. Va desapareciendo toda esa maraña de soportes metálicos y la verdad es que va ganando majestuosidad el estadio. Ahí tenéis plano de los distintos descansillos. Mucho trabajo todavía por hacer, pero mola ver desaparecer la estructura de andamios, ¿eh? Muchas ganas. Por cierto, ahora vamos a fijarnos en los paneles que han colocado en el lateral de la estructura del nuevo edificio, el lateral este. Entiendo que esa parte de momento es provisional y como por ahí va a tener que estar accediendo bastante gente a lo largo de esta temporada, luego mientras vaya creciendo el edificio seguirán puestos, pero luego se retirarán, yo creo. Han puesto unos paneles para que la gente no se caiga. Y aquí tenemos, por cierto, el desguazado de la antigua cercha. Fijaos, ya han llegado a la altura de las abrazaderas. Voy a haceros zoom desde aquí para que lo veáis mucho mejor lo que os estaba contando. Ahí detrás de la malla lo podéis ver, hay como unos paneles grises. Cuesta mucho verlo, pero ahí están, ¿eh? Ahí lo podéis ver. Continuamos, nos vamos a asomar a esta zona para ver los trabajos que se están llevando a cabo en esta zona de Padre Damián. Ya están retirando, por cierto, lo podemos ver por aquí abajo, la cama de grava sobre la que estaban operando las grúas LR. Ya sabéis que esta calle de Padre Damián tiene que quedar despejada lo antes posible. Y aquí veis el montón que están formando. Aquí tenemos la retroexcavadora y entiendo que van dejando el hueco aquí y luego entrarán los camiones para ir llevándose todo. Seguimos bajando hacia Padre Damián. Nos asomamos a esta zona, vemos cómo tienen ahí abajo las piezas amarillas ya desmontadas
Ahí lo podéis ver mucho mejor. Fijaos, la gran cantidad de piezas que hay en esta zona. Alejamos un poquito el zoom. Aquí vemos cómo están retirando esas últimas piezas verticales en este extremo sur. Se van comiendo la cercha muy rápido por los dos extremos, ¿eh? En un par de días, en 3-4 días esto se lo han ventilado. Muy buen ritmo llevan los cracks. Alejamos zoom y continuamos. Vamos a verlo esto desde otra posición mientras está llegando aquí un nuevo camión para llevarse más tierra, más grava de esa cama que estábamos viendo antes. Y es que hay que ir dejando ya la calle completamente despejada, ¿eh? Aquí el día 12 va a haber público, estoy seguro. Vamos a seguir avanzando por la plaza de Sagrados Corazones. Recuerda que si te gusta el canal y te gusta el contenido que hago, dale me gusta, me estás apoyando muchísimo. Tienen aquí la puerta abierta. Vamos a ver la entrada. Por aquí entrarán los autobuses en un futuro, ¿eh? No sé si esta temporada, pero en un futuro. Esta es la rampa de acceso a los autobuses. Aquí tenemos este plano frontal de la cercha, cada vez más pequeña, va desapareciendo poco a poco. Una cosa os digo, menos mal que tenemos las obras, porque si no fuese por las obras del Bernabéu estaríamos ahora todos mismos cortándonos las venas con la llegada de Kylian Mbappé. Yo todavía quiero seguir creyendo que viene. No sé vosotros qué pensáis, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Está la cosa complicada, pero son negociaciones de muy alto nivel, muy tensas, y espero que Florentino consiga llevarlas a buen puerto. Ahí tenemos este plano, ya en Avenida Concha Espina, fondo sur. Ahí tenemos la megacercha, lo poquito que va quedando de ella. Allá al fondo tenemos el nuevo edificio de lateral este, que por cierto aquí sí que se ve bien los paneles esos que os contaba para protección. Ahí los tenemos. Y en los niveles inferiores también. Venga, vamos a continuar por el fondo sur, dirección Torre B. Bueno, sí, la Torre B actual, la única que hay ya. Voy a ver si consigo que los vídeos me bajen un poquito la duración, que los últimos se me han ido un poquito de madre, ¿eh? Imagen de la fachada sur del estadio. Vemos ahí esas barandillas colocadas. Acerco ahí un poquito el zoom para que lo veáis mejor. Y está cayendo muchísimo agua por esa zona de ahí. Y no consigo intuir de dónde viene. Todavía quedan por colocar las barandillas, los paneles de barandillas de esos cilindros de ahí. Ya estamos en la zona frontal de la nueva y única Torre B. Ahora ya sí que sí, no queda absolutamente nada, ni rastro. Muy poquitos escombros a nivel de suelo de la antigua Torre B. Aceros zumban cómo están cortadas las canalizaciones e instalaciones en esa zona. Ahí podéis verlo mejor. Vamos a subir un poco. Y la gran novedad con respecto al día de hoy, aparte de que están avanzando una barbaridad en la configuración del cubo que tiene que ir instalado sobre el carretón, podemos ver cómo desde lo alto del carretón, en el saliente de la cercha del fondo sur, ya tienen colocados los cables de uno de los mazos que caen hasta esa rótula de color negro de la cuna que está conectada bajo la megacercha número 4. Vamos a seguir avanzando, vamos a subir también un poquito por Paseo de la Castellana. Vamos a ver los trabajos que están haciendo en el cubo. Vamos a hacer un poquito de zoom desde aquí para no molestarles. Podéis ver cómo están trabajando en esa unión atornillada. Fijaos el tamaño que tienen los tornillos. Bueno, no sé si son tornillos, son pernos o es lo mismo. Dejádmelo en los comentarios. Tienen aquí esa pieza amarilla cogida con esta grúa y veis las cadenas. Venga, vamos a avanzar un poquito, vamos a subir por Paseo de la Castellana, cogemos la entrada para acceder al Tour del Bernabéu y seguimos dentro de muy poquito con los avances en el interior de la casa de todos los madridistas, así que ya sabes, quédate hasta el final, no te lo pierdas, y si te está gustando el vídeo dale me gusta. Fijaos en la parte superior de la cercha del fondo sur, ya están instaladas desde hace tiempo las cadenas que conectan los dos carretones, sin embargo en la del fondo norte todavía no las tienen colocadas del todo. Ahí lo podéis ver por este hueco que pillamos
de la X, de la cruz que está instalada sobre la megacercha. Vamos a asomar aquí a ver los pocos escombros que quedan ya de la antigua Torre B. Ya es historia del madridismo esa torre. Esta va a ser la nueva visual que tendremos en el corto plazo del estadio. Vamos a subir un poquito Paseo de la Castellana, vamos a llegar hasta la parte frontal a la Torre C por el fondo norte, nos asomamos por aquí, vemos como el tránsito de vehículos es constante. Ahí podemos ver cómo están trabajando en esa unión de los cables con la rótula. Está pegando el sol en Madrid bien, pero bueno, hoy no hace tanto calor, hoy se está bastante bien, muy agradable. Como me gusta sacaros el plano este aquí, apareciendo entre los árboles de la fachada oeste del Santiago Bernabéu, megacercha número 3, izada desde hace ya unas semanas y adelantando los trabajos muchísimo para el izado de la megacercha número 4, que no tardará, yo creo que la próxima semana podría izarse. Plano de la parte baja de la estructura provisional de Castellana, ya veis toda la losa picada. Ya tienen picado como el 75% de la losa, si hablamos de longitud, desde el fondo sur hacia el fondo norte. Hoy no parece que hayan avanzado mucho en las uniones, en la imprimación blanca que hay que darle, siguen con la gris, pero sí que han avanzado bastante en la colocación de tramos de la pasarela de servicios que va en el interior de la cercha. Si no me equivoco, en el interior de esta cercha van 2 pasarelas de servicio, van por ambos lados. Ahí lo veis, ya el tramo hasta el que llegan. Luego lo veremos desde el interior del estadio. Estamos plano frontal a la Torre C, el cubo que tiene que ir aquí arriba, nos tapa un poquito el árbol. Ya están cayendo los 2 pares de los mazos de cables paralizados en el extremo norte, ya llevan bastante tiempo y vemos cómo están trabajando ahí abajo con ese robot, con ese martillo hidráulico, fragmentando en trozos más pequeños los escombros de la Torre C, para separar el hormigón del acero, de las armaduras. Madre del amor hermoso, la cantidad de acero que hay ahí, la cantidad de chatarra. Venga, nada más, chicos, vamos hacia el fondo sur, vamos a las taquillas del Tour del Bernabéu. Recuerda que tú también puedes venir a hacer el tour y visitar el estadio si quieres, ¿vale? Os animo a que vengáis a visitarlo y a disfrutar del avance de las obras. Impresiona muchísimo más verlo en directo que por los vídeos. Fijaos cómo trabajan en las alturas del carretón del fondo sur. Están trabajando en la colocación perfecta de los cables que forman ese mazo de cables que cae hasta la rótula de la cuna inferior. Sanfermines mecánicos, ahí esta colección de toretes mecánicos a punto de entrar al interior del estadio. Ahí tenemos a un crack saludando, sois unos máquinas, si lo estáis viendo los obreros de la obra. Estas son las vistas que hay haciendo el tour del Bernabéu. Subimos en ascensor, ya ni rastro de la Torre B. Todas las piezas que tienen ahí abajo copiadas. Y llegamos al interior del tour del Bernabéu. Así avanzan los trabajos en el extremo sur de la plataforma. Todavía no podemos ver los tramos de las pasarelas de servicio que hay en el interior de la cercha en esta zona. Pero bueno, ahí les tenemos trabajando en la unión de esas piezas amarillas con la parte superior de la megacercha. Los últimos retoques paralizados de esta estructura, que es la cuarta y última. Y ahora vamos a acceder al mirador que tanto os gusta. Qué preciosidad, amigos, un día más en el interior de la casa de todos los madridistas, Estadio Santiago Bernabéu, viendo el avance de las obras de nuestro estadio. Recuerda, si eres nuevo al canal, suscríbete, activa las notificaciones y si te está gustando el vídeo, si te gusta este contenido, dale me gusta, me estarás ayudando mucho a seguir creciendo con esta enorme comunidad de madridistas que estamos creando. Vamos a ver cómo van los trabajos en el interior, vamos a analizar todos los detalles, vamos a comenzar por las gradas del fondo sur. Podemos ver en ese hueco de la grada del fondo sur en tribuna cómo ya tienen colocadas las armaduras para ir hormigonando posteriormente el graderío. Subimos la mirada hacia la imponente nueva cubierta del fondo sur. Vemos allá un valiente operario caminando por la estructura. Bajamos la mirada un poquito. En esta zona aquí muy pronto irán apareciendo los nuevos focos de iluminación. Ahí tienen los soportes ya colocados, los podéis ver. Y vamos a ver cómo los tienen colocados en el extremo más hacia el lado este. Ahí los tenéis. Por cierto, esta iluminación
es definitiva, no es provisional, y el futuro marcador 360 grados no va a interferir en ella. No os preocupéis, está todo perfectamente calculado. Ahí vemos el pilar para la ampliación de los sectores en el tercer y cuarto anfiteatro, y del mismo modo lo tenemos en el extremo norte. Ahí lo podéis ver mucho mejor, acercamos ese zoom. Recordad que tanto esta parte de aquí arriba del torreón y esta otra de aquí, de los antiguos torreones VIP, va a ir fuera. Eso dentro de muy poquito desaparecerá. Vamos a bajar la mirada al terreno de juego. Vamos a las gradas del lateral este, zona frontal al palco de honor. Podemos ver cómo van los trabajos en el graderío. Acercamos zoom para verlo mucho mejor, todos los detalles. Vemos esas armaduras en espera por ahí atrás donde están los operarios, con esas capuchas fluorescentes, buscando la máxima seguridad en la obra. Vemos ese tramo de ahí, esos plásticos, esas armaduras. Dejamos la mirada, vamos a volver a bajar un poquito más a la banda donde van a estar nuestros jugadores en el banquillo. Muchísimo movimiento hoy en esa zona. Fijaos que tienen todavía grava por ahí colocada. Esta zona todavía tienen que hormigonarla. Donde están trabajando es la zona de los banquillos, y donde están esos dos operarios ahí a mano izquierda es la bocana del túnel de vestuarios. Seguimos avanzando, no veo avances significativos en las armaduras que se estaban colocando en esa zona, sobre la bóveda del túnel de Adif. Esa parte del estadio es la que va con más retraso a mi modo de ver. Por ahí atrás vemos la zona por la que debe continuar el túnel logístico. Si no me equivoco, toda esa zona la han vuelto a enterrar, han vuelto a echar tierra en esa zona. Aprovechando que estamos ya en el córner noreste, subimos la mirada, vamos a ver cómo va la adecuación de esos pequeños sectores en el cuarto anfiteatro, y podemos ver cómo se ha trabajado para adecuar la zona, esos rectángulos donde antes estaban los soportes de la antigua cubierta. Ahí dentro de muy poquito tendremos nuevos asientos. Veis cómo han cubierto los agujeros que quedaban. Últimamente estoy viendo muchísimos trabajos en la zona de gradas. Eso es señal inequívoca de que se están preparando para la vuelta del público. Muchos no creían, y yo sí que creo que vamos a tener público el día 12, domingo 12 a las 9 de la noche frente al Celta de Vigo. Vamos a subir la mirada a la nueva cubierta del fondo norte, esa pasarela. Como ya os he comentado, donde están esos operarios, muy pronto empezaremos a ver esos focos LED de la iluminación que ya están instalando en ese extremo más hacia el lateral este. Allí podemos ver los primeros pares de focos colocados. Y ahora vamos con el terreno de juego, vamos a dirigir nuestra mirada al fondo norte, córner noroeste. Por esa zona vemos que ya han hormigonado parte del murete frontal de la zona de tribuna. Ahí podéis ver la zona en la que están esas barandillas provisionales, eso está hormigonado recientemente. Bajamos un poquito, vemos esta zona encofrada a la espera de ir recibiendo armaduras e ir conformando esos escalones del graderío. Y si bajamos por la banda del lateral oeste, nos fijamos en cómo va creciendo esa plataforma contigua a la tapa del foso. Vamos a ir siguiéndola con la mirada, poquito a poco, dirección fondo sur, un operario ahí trabajando, dándole bien al martillo. Alejamos la mirada un poquito más. Vemos ahí todavía esos tubos pendientes de colocar para el sistema de regadío y drenaje del terreno de juego. Y aquí podemos ver ya en la mitad del medio campo del fondo sur cómo van colocando esas planchas de color negro. Las tienen en los palés ahí atrás, las van acercando con ese torete mecánico y las van colocando. Después, una vez colocadas sobre ese plástico verde, empiezan a colocar ese otro plástico blanco. Esto es parte del sistema de drenaje del estadio, del terreno de juego. Ves cómo van colocando esas pequeñas piezas blancas que sirven para ir uniendo los paneles de plástico. Vaya trabajazo que se están pegando, tú. Un aplauso para ellos, chicos. Quiero ver aplausos en los comentarios de este vídeo. Vamos a ver si acercamos la mirada a ver los trabajos que están haciendo en esa zona del lateral este. Hay muchísima gente, hay muchísimo movimiento en esa zona, Fijaos la gran cantidad de piezas blancas que tienen que ir colocando sobre las placas
del color negro del drenaje. Quiero que os fijéis también en unos tubos de color amarillo que tienen aquí en la parte baja de la cueva. Ahí lo podéis ver, yo creo que eso sirve para inyectar aire fresco y limpio al interior y que haya una cierta circulación de aire bajo la tapa. Recordad que en el interior se seguirá trabajando para seguir ganando metros de profundidad, de llegar a una cota de 36 metros. Recordad que luego también tendréis vídeo con todos los detalles, ¿eh? Hoy un día más completísimo, directo, vídeo con los detalles, como no podía ser de otra manera. Por cierto, están haciendo algún tipo de trabajo en el videomarcador del lateral este. Ahí podéis verlo mejor, vamos a acercar la mirada. Ahí lo tenéis, deben estar haciendo algún tipo de mantenimiento. Ya sabéis que esta temporada tendremos esos videomarcadores que ya había antes en el anillo del primer anfiteatro. Espero que te esté gustando, amigo. Dale me gusta si ha sido así, ya sabes. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y estarás ayudándome a seguir creciendo. Vamos a crecer de la mano todos juntos los madridistas para hacer de esta una de las mejores comunidades de YouTube. Así que, amigos, nos vemos en próximos vídeos, próximos directos. Ha sido un placer acercaros un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Hasta la próxima. Un saludo y a la Madrid. Nos vemos. Chao, chao.